Les invito a que abran su Biblia en su teléfono o en el texto donde lo tengan, el capítulo 4 de Santiago y los versículos 13 al 17. Santiago 4, versículos 13 al 17. Y dice: oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Versículo 15. Más bien deberían decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Versículo 16. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Los invito a que hagamos una oración para pedir la dirección de Dios. Dios, te damos muchas gracias nuevamente por la bendición de reunirnos como iglesia y por la bendición de abrir tu palabra. Y en este momento quiero pedirte, Padre, que tu Espíritu Santo sea el que guíe mis palabras, que guíe nuestros corazones, nuestras mentes, para que podamos ser renovados, para que podamos entender, Señor, con más profundidad lo que tú deseas para nosotros y lo que es tu palabra. Te pido esa bendición, Señor, seguro y confiado de que cuando nos reunimos en tu nombre y lo clamamos, tú nos escuchas, Señor. En tu nombre lo pedimos. Amén. La idea central, entonces, de estos textos que hemos leído es la siguiente, y quisiera que me siguieran. La fe en Cristo nos llama a vivir en humildad ante la soberanía de nuestro Dios. La fe en Cristo nos llama a vivir en humildad ante la soberanía de nuestro Dios. Y bueno, vamos ahora a entrar al detalle de los textos que estamos leyendo. Veamos el versículo 13 y el 14. Oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o a cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y el primer punto que quisiera enfatizar como parte de esta reflexión es que como humanos, y no sé si están de acuerdo conmigo, pero tendemos a vivir y planear nuestra vida sin recordar la fragilidad de la vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque como humanos tenemos esta tendencia a pensar y este deseo, que no voy a decir que es un deseo malo, esta intención de vivir por mucho tiempo. ¿No es cierto? ¿A poco no hemos oído de los términos de el elixir de la vida? Y escuchamos un montón de productos, promesas de mucha gente intentando decirnos, yo tengo un secreto para que alargues tu vida, yo tengo un secreto para que vivas mucho tiempo, porque obviamente como seres humanos tenemos un deseo innato, un deseo de vivir por mucho tiempo. Tendemos a vivir y planear, pero al mismo tiempo sin recordar la fragilidad de la vida. Y Santiago, que está escribiendo a este grupo de cristianos hace mucho tiempo, les está recordando que la vida es frágil. Déjenme darles un poco del contexto de esta carta y de estas personas que estaban recibiendo esta carta. Ellos vivían en zonas donde el comercio internacional y regional estaba floreciendo, gracias a que había caminos construidos por los romanos y había rutas marítimas seguras. Entonces, a partir de todos estos caminos, carreteras, las rutas marítimas, pues obviamente, ¿qué es lo que se pensaba? Vamos a comerciar. Y comenzaba y florecía el comercio internacional entre países o entre regiones, y eso florecía y había creado muchas oportunidades para la gente que vivía en esas regiones. Eso es lo que debería hacer un gobierno, eso es lo que debería hacer, ¿no? Fortalecer, etc. Bueno, había personas judías que ya se habían podido hacer muchos negocios y se habían enriquecido incluso, y eran comerciantes exitosos. Esas historias de éxito que se escuchaban por ahí, pues obviamente hacía que las personas, incluso los cristianos, dijeran, mira, ¿cómo puedo prosperar? ¿Cómo puedo
ganar más, etcétera, voy a empezar a comerciar. Y pareciera que Santiago está escribiendo entonces a estas personas que escuchan todo ese, buscaban mejorar sus condiciones económicas, etcétera. Nada de malo en eso. Pero fíjense, también en la cultura greco-romana, y van a ver que nos resuena también a lo que ocurre hoy, en la cultura greco-romana se alardeaba mucho el éxito. ¿Les suena? Cuando alguien hacía un negocio impresionante, aquí en este salón tapamos las fotografías que hay de aquel lado, porque no es algo que… Pero ahí en esos cuadros hay una serie de fotos de personas que el mundo considera exitosas. Billones de dólares, miles de empleados, tantas cosas que se celebran en las revistas, en los medios, en las redes sociales, acerca de qué es lo que significa el éxito. Y en la cultura grecorromana, en el mundo en que vivían esas personas hace mucho tiempo, el éxito se alardeaba mucho. La autosuficiencia también. ¿Les suena? Eso de pensar, tú puedes por ti mismo, cree en ti, tú puedes, tú esto y que tú eres suficiente, tú puedes. Y entonces toda una serie de ideas, al parecer en esa época, que me parece que hoy en día siguen resonando, para que nosotros de pronto pensemos, y como mencionaba yo durante la alabanza, de pronto el mundo nos atrapa y nos hace pensar que nosotros mismos somos los que nos encargamos de qué pasa y qué ocurre. Esa es la influencia, la cultura que había, y además en esa cultura grecorromana había mucho énfasis en la planificación estratégica, algo que también es bastante moderno. Hay que planear, y plan B, plan C, y no estamos diciendo que sea malo hacer planes, pero a veces el énfasis demasiado en la planificación de pronto nos puede nublar y nos puede hacer olvidar lo frágil que es la vida. Eso es lo que está diciendo Santiago a los cristianos que están en ese momento. Santiago está criticando a los que hacen planes comerciales, y me atrevo a decir también a los que hacen planes, pero sin tener en cuenta ¿a quién? A Dios. Algo que pareciera que como humanos tenemos una tendencia, y me lo estoy diciendo a mí mismo, a pensar en que nosotros somos los que decimos cómo se hacen las cosas, en que nosotros somos los que tenemos el control, cuando no tenemos el control. Somos frágiles. El versículo 14 me llama muchísimo la atención. Fíjense cómo dice: sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. ¿A poco no hacemos planes y planes muchas veces, asumiendo que estaremos vivos? Y no es mi intención con esto ponernos tétricos y tristes, ¿no? Porque van a ver que hay una gran noticia y la buena noticia de Cristo Jesús. Pero lo que dice Santiago en ese texto es algo profundo e interesante. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y cuando pensamos en el vapor, no sé, es súper interesante. Una es el vapor que sale de una taza de café, y ¿a poco no es encantador ver cómo sale el calorcito y el vaporcito? Y hasta se antoja, ¿no? El tecito o el café. O el vapor, por ejemplo, cuando no sé si han estado cerca de un arroyo, de un río, en la mañana cuando empieza a salir el sol, y entonces se ve el vapor, la neblina que surge, y volteamos y es algo hermoso, es algo hermoso, es algo evocador, hasta misterioso podríamos decir, ¿no? Y Santiago está diciendo que la vida es así, que la vida a veces pareciera algo hermoso, encantador, y lo es, yo creo, cuando confiamos en Dios, no me vayan a malinterpretar. Y de pronto decimos, qué hermoso es vivir, y nos encanta vivir, pero Santiago nos pone los pies en la tierra y nos dice, pero ¿sabes qué? Eres frágil. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el vapor en cuando sigue saliendo el sol? Se desvanece, no se ve más. Y aquello que era encantador, aquello que estaba ahí, de pronto desaparece. Santiago nos está dando una dosis de realidad, vamos a decirlo así, cuando en cierto sentido, de que nuestra vida es frágil, de que a veces asumimos o nos consideramos los propietarios de nuestra vida, de todo lo que ocurre alrededor.
Pero Santiago al mismo tiempo nos está recordando y vamos a ver cosas hermosas que ocurren cuando nosotros confiamos en Dios. Así es que quiero llevarlos ahora a un texto del libro de Lucas en el capítulo 12, donde vamos a seguir reflexionando y ahora permítanme hacer esta conexión con una parte de Lucas donde vamos a escuchar a Jesús haciendo este tipo de advertencia y este tipo de mensaje, como quien dice, fuerte, directo, pero que nos va a seguir haciendo reflexionar. Así es que vamos a Lucas capítulo 12, versículos 16 al 20. Y entonces Jesús, sabemos que enseñaba por medio de parábolas, y en esta ocasión, para enseñar una lección profunda y diferente, hizo referencia a esta parábola. Entonces Jesús dice, entonces les contó una parábola que dice así: la tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Es decir, Jesús cuenta la historia de un hombre rico, tenía una tierra y qué cosa, ¿no? Le daba muchas ganancias. Tanto que él decía, híjole, he producido mucho, ¿qué voy a hacer con tanto? ¿Dónde almacenaré todas mis cosechas? Mucha gente diría, no hombre, ya la hizo, ¿no? Ojalá tuviera un problema de esos, ¿no? O happy problems le llaman por ahí, o problemas felices. Pero entonces el versículo 18 dice que este hombre entonces dice, voy a hacer esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma mía, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe y diviértete. Todos dirían, wow, ese es el sueño de mucha gente, ¿no? En el mundo. Ajá. Tener un problema tan grande, tienes tantos granos, ahora ¿qué voy a hacer? Dice él, pues voy a derribar mis graneros y voy a construir otros más grandes para poder almacenar todo. Y entonces, ahora sí, me retiro, ¿no? Como quien dice, está diciendo, descanso, como, bebo y me divierto. ¿Está mal eso? No es el tema de hoy precisamente, pero vamos a ver qué sigue contando Jesús en la parábola. Versículo 20, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Y podrían surgir muchas preguntas. Bueno, Jesús se lo dejó a sus herederos, o lo repartió, o podrían haber tantas. Pero Jesús creo que lo que está queriendo enseñar es lo mismo que Santiago está mencionando, que nosotros creemos que tenemos el control de nuestra vida y que somos autosuficientes, pero no es así. Dios le dijo necio, y esa palabra necio, me gustaría profundizar más en ella, es una palabra que en el griego se dice apron, no sé griego, así es que no sé si lo estoy pronunciando bien, pero esta palabra se utiliza para alguien que actúa sin tener en cuenta a Dios o a la sabiduría divina. O sea, cuando Jesús está diciendo esta parábola y dice, necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora ¿para quién será lo que has provisto? Como quien dice, está diciendo, estás olvidando y estás dejando de tener en cuenta a Dios o la sabiduría divina al hacer estos planes. Estás olvidándote. ¿Y qué pasa cuando olvidamos la sabiduría divina? ¿Qué pasa cuando olvidamos y no tenemos en cuenta a Dios? Las cosas empiezan a tener y a tomar un rumbo que no es el correcto. No es el que Dios quiere para nuestra vida. Así es que esta verdad de que somos frágiles es una verdad dura. Es una verdad que alguien lo podría aterrorizar. Incluso a muchos dicen, eso es lo que te debe mover, ¿no? El saber que hoy es su último día, y más adelante vamos a hablar de cómo podemos caer en excesos cuando también pensamos solamente en eso, ¿no? Pero pensar también que nuestra vida va a estar para siempre y que nosotros tenemos el control o forma de manipular el cuánto tiempo vivo, etcétera. Ahorita vamos a hablar de eso.
es también algo presuntuoso y es algo donde estamos siendo autosuficientes. Así es que bueno, vamos a seguir leyendo el texto. Volvamos a Santiago por una vez más. Y ahora el versículo 15 nos dice, Santiago les dice, más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es decir, Santiago les está diciendo, ustedes hacen sus planes de ir y pasar un año, ir a hacer comercio, hacer esto, el otro, pero más bien deberían decir, si Dios quiere o si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, sea el plan que sea. Y aquí está el punto número 2 que me gustaría que nos lleváramos este día, y es en humildad, lo que el capítulo 4 nos está hablando, reconozcamos a Dios como el dador de la vida. Y reconocer a Dios como el dador de la vida es algo increíble. Y ahorita vamos a profundizar en eso. ¿Qué significa reconocer que hay un Dios que es el que verdaderamente tiene el control de la vida? Que no somos autosuficientes, pero ¿saben en quién somos suficientes? En Dios y en Cristo. Él es el que nos hace suficientes. Y fíjense qué cosas tan interesantes vamos a poder encontrar en este texto. Los judíos, que eran parte de las personas que eran cristianas o que habían declarado seguir a Jesús, tenían una práctica espiritual, podemos llamarle, o una expresión para no olvidar que su vida y sus planes tenían que estar en manos de Dios siempre. Pero por lo que está escribiendo Santiago, pareciera que esa práctica o esa manera de hablar la habían olvidado. Esa manera de hablar o esa expresión que ellos decían se dice Bezrat Hashem. No sé hebreo, pero hice la tarea. Y miren, traigo una grabación a ver si se alcanza a ver para que escuchemos cómo se menciona. ¿Okay? A ver, espero que me funcione. Be'izra Hashem. Ahí va otra vez. Be'izra Hashem. Ok. Be'izra Hashem. Ok. No lo tenemos que aprender, no se preocupen. Es muy sencillo y miren, voy a hacer algo para que nos acordemos de cómo podemos hacer para recordar esto. Y es muy sencillo. Si el Señor quiere, pareciera que los judíos que estaban, los de allá, perdón que no lo alcanzan a ver tal vez, pero los judíos de esa época tenían esa práctica, pero parecía, estas personas de las que Santiago está hablando, que habían olvidado esa práctica espiritual de decir si el Señor quiere, si Dios quiere. Hoy en día seguimos teniendo esa práctica muchas veces, ¿están de acuerdo? Aunque pareciera, y lo digo por mí, que a veces decimos, bueno, pero lo digo con los de la iglesia, porque si lo digo fuera van a decir, uy, este religioso, o este, no sé, cristianito, Pero poner a Dios y recordar en cada momento de hacer nuestros planes de vida, de si el Señor quiere, si Dios quiere, es una manera donde recordamos o nos recordamos que somos frágiles, que no somos suficientes por nosotros solos y que dependemos y necesitamos recordar a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Los judíos tenían otras frases, otra es Im Yiritze Hasham, esa no la traje grabada. Creo que es más sencillo recordar si el Señor quiere. Y saben, ellos además de estos textos o estas frases que tenían, hay versículos en Proverbios, me puse a buscar, hay versículos en Salmos, hay versículos en Job, donde vemos todo este tema de qué frágiles somos. Pero lo que esto nos lleva a pensar entonces es que en vez de tomar o en vez de estar llenos de miedo porque la vida es frágil, porque no sabemos qué depara, porque los políticos están haciendo planes y cosas que pareciera que nadie tiene control, porque los negocios están tomando otro rumbo y el capitalismo está desgastado y el socialismo, solo abran su celular, las noticias, las redes sociales y ¿qué es lo que nos empieza a ocurrir? No sé si les pasa, una ansiedad cuando olvidas que Dios es el que está al control de las cosas. Comienzas a aterrorizarte por la fragilidad de la vida. Comienzas a pensar tal vez, híjole, ya está en la bomba atómica, la están preparando en no sé dónde y qué pasa si un día y la cabeza empieza a girar y girar y girar
Y es toda una industria, la industria de la ansiedad, del miedo, de qué pasará. Hay películas, géneros de películas, ¿cómo les llaman? Post-apocalípticas incluso, que se tratan solamente de qué pasaría cuando las bombas atómicas y la gente y todo a qué nos lleva a pensar que somos autosuficientes, a pensar que nosotros somos los que decimos qué es lo que ocurre y olvidar que hay un Dios que es el que está en el control. Alguien podría decir que esto que decimos, lo que Dios quiera, si Dios quiere, etcétera, nos podría llevar entonces en un extremo a una posición, podría decir alguien cómoda, porque bueno, entonces si Dios dice que va a ocurrir y qué va a hacer, pues ya no hago nada, ¿no? No, creo que no, porque en la palabra, hoy no vamos a profundizar tampoco mucho en eso, pero hay muchos textos donde Dios nos llama a ser sabios, a planificar. Y ahorita van a ver cómo Jesús, en una parte del libro de Lucas también, habla hermoso de cómo podemos ir en nuestra vida reconociendo a Dios día a día y poniendo en práctica lo que Él nos invita. Lo que está diciendo Santiago aquí no es un fatalismo pasivo, ¿no? El decir, como mucha gente, esto está terrible, yo no tengo control de esto, ¿han escuchado eso? Así es que relájate. O sea, ya. Y empieza un tipo de fatalismo, otros le llaman nihilismo, una actitud de mente donde dices, todo está echado a perder, ya, ¿qué hay que esperar? Y entonces eso trae unas consecuencias. Dios no nos está llamando a eso, para nada, sino que nos está llamando a ser humildes, conscientes de nuestra dependencia minuto a minuto de Dios. Dios es soberano. ¿Y eso qué significa? Que Él tiene control, poder sobre todas las cosas. El mismo Dios que creó los cielos, la tierra, las montañas, todo lo hermoso que vemos aquí en Querétaro. Y cuando vemos a otras partes del mundo decimos, increíble, ese mismo Dios que tiene el poder de crear, de dar vida, Él es el que es soberano sobre la vida y la muerte. Y Dios también es soberano sobre nuestras actividades y sobre todos nuestros logros. Ese es el Dios en que creemos. Y ahora volvamos al libro de Lucas, acompáñenme, Lucas capítulo 12, pero ahora el versículo 22 y vamos a leer hasta el 31. Y son muchos versículos, no vamos a poder detenernos en cada uno de ellos, pero ahora Jesús, después de haber dado esa parábola, va a contar algo hermoso de qué significa cuando nosotros estamos dispuestos a poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas y en todo lo que hacemos. Así es que fíjense. Versículo 22, Lucas capítulo 12. A sus discípulos Jesús les dijo, por eso les digo, que no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, qué vestirán. Versículo 23, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo es más que la ropa. Versículo 24, consideren los cuervos que ni siembran ni ciegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes para las aves? Que las aves, perdón. Versículo 25, ¿quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Alguien? Si alguien tiene la receta, le aseguro que mucha gente va a voltear. Nadie tenemos una receta y a lo mejor los doctores hacen intentos y obviamente son cosas buenas que nos enseñan a cómo tener más salud, cómo extender nuestros hábitos, etcétera, cómo no, por qué camino no ir, pero nadie de nosotros puede extender una hora en nuestra vida. Y déjenme detenerme en ese versículo porque quisiera hablar de algo que Jesús menciona y es increíble, es el cuervo. ¿Se fijaron en el versículo 24 que dice, consideren los cuervos? Y bueno, sinceramente yo no había visto en mi vida, ya tengo bastantes años, pero no había puesto atención a lo que eran los cuervos. Pero hace unas semanas con mis hijos estábamos viendo documentales de naturaleza, nos encantan, y de pronto vimos cómo los cuervos, yo me sorprendí de la inteligencia que tienen, la manera en que resuelven sus necesidades, y es increíble. Me tocó ver unos cuervos que llegaban a un lugar donde encontraban nueces. Una nuez ya es un fruto prácticamente, pero un cuervo, ¿cómo le hace para abrir una nuez?
Entonces los cuervos se habían puesto a observar un camino donde pasaban autos. Y de pronto se dieron cuenta que cuando una nuez caía en el piso y pasaban los autos, ¿qué pasaba con la nuez? Se rompía. Y entonces los cuervos se dieron cuenta de esto y llegaron y empezaron a aventar las nueces para que pasaran los carros y entonces ahora poder ir y pescar la nuez y tener alimento. Y dije, wow, ¿no? Yo dije, analizaron, estudiaron, comprendieron, pero luego el documental está increíble porque dice, los cuervos se dan cuenta que en esta zona donde están pasan muchos coches, entonces cuando ellos querían ir a recoger la nuez ya rota, pues tenían que buscar el espacio muy rápido para poder encontrar la nuez y pues obviamente el riesgo de lo que los atropellan. Entonces resulta que van a otro lugar, encuentran un lugar en donde hay una escuela de manejo, hay poquitos coches y pasa un que otro coche por ahí, una pista cerrada, etc. Entonces los científicos vieron cómo los cuervos llevan ahora la nuez ahí, al lugar de aprendizaje, y rompen la nuez y entonces tienen comida. Inteligentes. Me puse a investigar un poco más y los cuervos pueden resolver problemas complejos, pueden utilizar herramientas, pueden resolver rompecabezas de múltiples pasos, analizan causa y efecto y hacen planificación con anticipación. Tienen memoria social y avanzada, recuerdan rostros, guardan comida, comen de todo, se adaptan fácilmente a diferentes tipos de hábitats, incluso pueden cambiar su dieta para adaptarse. Y ¿saben qué otra cosa increíble? Trabajan en equipo. Cuando leí esto dije, oh Jesús, de verdad, te vuelas la barda, ¿no? Increíble. Jesús dice, consideren los cuervos que no siembran ni ciegan. No estoy diciendo que no hay que planificar ni nada de eso. Y Jesús lo que está diciendo es, no se preocupen. No tienen bodega ni granero y sin embargo Dios los alimenta. Volvamos al versículo 26 porque se está yendo el tiempo. Si ustedes pues no pueden hacer algo tan pequeño, ¿por qué se preocupan por lo demás? Versículo 27. Consideren los lirios, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes? Hombres de poca fe, ustedes pues no busquen qué han de comer ni qué han de beber y no estén preocupados. Y fíjense el versículo 30 lo que dice, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero el Padre de ustedes sabe que necesitan estas cosas. Pero busquen su reino y todas estas cosas les serán añadidas. Eso significa confiar en Dios. Eso significa reconocerlo en humildad. Dejar de decir soy suficiente. Yo soy el que hago los planes. Yo soy el que tengo que 1, 2, 3. No estoy diciendo que no lo hagamos. Pero cuando nosotros decimos si el Señor quiere, voy a utilizar mis talentos. Si el Señor quiere, voy a utilizar mis posesiones para bendecir y para cumplir los propósitos que Él tiene. Si el Señor quiere, voy a hacer esto en 1 año. Si el Señor quiere, voy a hacer esto en 5 años. Hay quien nos dice, no, hasta los 10, 20, 30, ¿no? Así. ¿A poco no abruma? No, abruma. O sea, pensar. Y luego el mundo financiero y las inversiones, todo nos trata de llevar a que nosotros tengamos el control. Jesús está diciendo, confía. Y volviendo a Santiago, cuando estábamos en el libro de Santiago, Santiago a lo mejor no fue tan extensivo en lo que le quería decir en el versículo 15. Más bien dice, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago y Jesús mismo nos está llamando a que dependamos de Dios, que en humildad entreguemos todo lo que somos, toda nuestra visión, todos nuestros planes y los pongamos totalmente en sus manos. Sigamos con Santiago, versículo 16. Y ahora Santiago dice, el libro de Santiago, pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Versículo 17. A aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado.
Entonces Santiago, después de decirles, ustedes deberían decir, si el Señor lo quiere, ahora les dice, ¿saben? Ustedes se jactan en su arrogancia. Ustedes de pronto, porque eso es lo que celebra el mundo, el hombre que tiene una visión y que está muy seguro de ella y que dice esto no falla o que no le falló, digo, según yo no existen, pero luego se idealizan, yo creo que en los medios, las redes, etcétera, pero ustedes se jactan, dice Santiago, y ¿saben qué eso es? Arrogancia, que es lo contrario ¿a qué? A la humildad. Santiago dice que hay un peligro, y ese es el tercer y último punto de esta reflexión. La arrogancia y la autosuficiencia nos llevan a pecar contra Dios. Cuando nosotros no tenemos un corazón humilde, cuando nosotros dejamos la arrogancia en nuestra vida y vamos por ahí planeando, haciendo esto, el otro, sin considerar a Dios, entonces eso nos lleva a pecar contra Dios. Y eso es lo que dice Santiago. El mundo nos dice, de alguna manera, tú debes vivir como si pensaras, como si vivieras por siempre. Y sí, tenemos ese deseo innato, pero ¿saben quién es el que cumple ese deseo de vivir por siempre? Cristo Jesús, Dios. Él es el que nos promete que en Cristo hay vida eterna. Amén. Que en Cristo hay algo más allá de la muerte. Que la muerte no es la última palabra, que las cosas no terminan allí. El mundo está preocupado y la gente, y entonces vienen todos estos efectos de cuando tú no tienes en tu mente que Dios tiene control sobre la muerte, pero también en la eternidad, y que Él quiere llevarnos a vivir por la eternidad. El mundo nos dice que vivamos como siempre, nos dice que hagamos planes, que adquieras posesiones, vive la vida lo mejor posible y todas estas cosas. Crece tu portafolio, tu valor neto. Ahora también no sé si han escuchado ese término, ¿cuánto vales? ¿No? Y entonces haces tus cuentas y tengo tanto en el banco y tanto en los coches y mi valor neto es, ¿no? ¿De verdad? Ajá. Dios nos dice, el valor que tú tienes, ¿por quién está dado? Por Dios. Y en Cristo encontramos nuestro valor, nuestra seguridad, lo que nos hace ser valiosos y tener un propósito. El mundo nos dice también, vive como si hoy fuera tu último día. Y escuchamos en lo que dice Santiago, oye, son vapor, a lo mejor hoy es tu último día, lo escuchamos de Jesús también. Pero el mundo nos lleva a decir, como hoy es tu último día, ¿han escuchado esa frase carpe diem por ahí en los chavos? ¿Sí? Vive la vida, hoy se acaba todo, ¿no? Yo no sé mañana. O sea, en la cultura popular existe toda esto de, no, disfruta el momento, no pienses, no, tú tomas, no, déjate ir. Ajá. Dios nos dice, sí, pero reconóceme, vive de acuerdo a mis principios, vive de acuerdo a lo que yo te invito a hacer. ¿Por qué? Porque sí puede ser tu último día, pero tú no quieres vivir tu último día peleado con los demás, haciendo una tontería en tu vida, haciendo algo que no. Él dice, yo quiero que tengas una vida y vida eterna. Amén. Y quiero que tengas una vida que cuando se recuerde sea una vida que se recordó. ¿Por qué? Porque cumplió los propósitos de Dios, porque glorificó su nombre. Eso es lo que Dios nos llama a vivir. El mundo nos llena de ideas, pero cuando nosotros buscamos a Dios, entregamos nuestra vida y queremos decir, Dios, en ti quiero ser suficiente, en ti quiero servirte, quiero que mi vida te honre y te glorifique, entonces las cosas cambian. Nuestra vida está sometida a su voluntad y no a nosotros mismos. Vivimos confiados en que viviremos para siempre, amén. Pero por la sangre de Cristo Jesús, que prometió la vida eterna a todo aquel que cree en Él. Dios nos dice que no malgastemos, que lo que tenemos, ¿de quién es? De Él, y nosotros somos sus administradores. Sea lo que tú tengas, Dios te lo dio para que lo uses para bendición y para los propósitos de su reino, y eso nos tiene que resonar. Dios nos dice, sí, vive tu vida como si fuera el último día, pero vívela en humildad ante la soberanía de Dios y para la gloria de Dios. El versículo 17 de Santiago dice también que saber lo que es correcto y no hacerlo, eso es pecado. Y es muy duro porque olvidar que Dios es el soberano, que tenemos una dependencia de Él y no reconocerlo en nuestros planes, finalmente es pecado.
Pero lo triste del pecado es que nos carcome, y por eso después la ansiedad, la tristeza nos angustia. Pensamos demasiado en el futuro, y ¿qué pasa? Estamos angustiados, ¿no? Pensamos demasiado en el presente. ¿Cómo encontrar paz? Eso es algo que solamente Dios puede dar. Hay un tipo de pecados que hemos mencionado y que se ven mucho en la Biblia, que le llaman pecados de comisión. Aquellas cosas donde Dios nos dijo: no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, esto te desvía de lo que yo quiero para ti. Pero hay otro tipo de pecados que se llaman por omisión, como esto que estamos hablando, donde Dios nos dice: esto es lo que sí quiero que hagas. Pero a veces esos como que Dios nos dice: ayuda al necesitado, ayuda a esas cosas, como que a veces las olvidamos, como esto de poner nuestros planes. Por eso es que Santiago en el versículo 17 dice, de alguna manera: ahora que ustedes saben esto, si no lo hacen, si no lo ponen en práctica, entonces esto es pecado. Y ahí está el llamado que nos hace Dios y que nos hace Santiago. Ahora, no quisiera terminar sin hablar cómo es que Jesús hacía esto, cómo lo ponía en práctica. No vamos a poder leer todos los versículos en la pantalla tal vez, pero voy a leerlos rápido. Jesús, ¿cómo lo hacía? Jesús, Juan 4:34. Jesús hacía de Dios su fuente de vida y no una carga. Fíjense esto. Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Para Jesús, hacer la voluntad de Dios no era como: ay, no, pero es que Dios quién sabe qué va a querer, ¿no? No, Dios, déjame a mí tener el control, déjame a mí hacer las cosas. No eso de que dicen en la iglesia, de que te entregue mi vida, es que no sé a dónde me vas a llevar, ¿no? Entonces, no. Fíjense lo que decía Jesús: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Ojalá eso nos inspire. Juan 5:30, Jesús reconocía su dependencia total del Padre. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Su voluntad entregada completamente a Dios. Mateo 26:39, Jesús en uno de los momentos más críticos de su vida, poniendo también su vida y su voluntad por completo en manos de Dios. Y dice el versículo: y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y el último versículo, Mateo 6:10, cuando Jesús nos enseñó a orar, y aquí hay otro mensaje importante de cómo poner en práctica esto. Mateo 6:10, dentro de la oración que conocemos como el Padre Nuestro, Jesús dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Cómo contrasta como muchas veces oramos, ¿no? Dios, quiero hacer esto, ¿qué opinas de este plan? Jesús diciendo: hágase tu voluntad, no la mía, guíame, confío. A eso es a lo que nos llama Dios. Si estamos aquí y somos personas que creen en Jesús, yo creo que esto seguramente nos está llamando a estar a cuentas con Dios cada día. Esto que decíamos de que somos vapor, esto de que la vida es tan frágil, nos debe llegar a que cada día estemos a cuentas con Dios. No posterguemos aquello donde estamos yendo en un camino contrario a lo que Dios quiere, porque nuestra vida es frágil. Y no lo cuento en un modo de meter miedo, temor, angustia, ansiedad. No. Entrega tu vida a Dios. Dios te está llamando y nos está llamando a que nos pongamos a cuentas con Él. Y no solo con Él, sino con las personas que nos rodean. Porque pensar que nuestra vida, le pido perdón ahí la próxima semana, me reconcilio en 3 días, bueno, lo voy a ver el próximo, ahí le voy a decir. Hay una persona, sinceramente lo confieso, que yo digo: sí, la próxima que lo vea, ahí le pido perdón por eso. No, Dios nos llama a que cada día estemos a cuentas con Él y las personas que nos rodean. Reconozcamos que no somos autosuficientes, pero tenemos a un Dios soberano y amoroso también. ¿Qué cosas estamos planeando? ¿Qué cosas hay en tu mente que estás planeando? Si el Señor quiere, pongámoslo. Eso que está poniendo Dios en tu mente, que hagas, ese sueño, eso que imaginas, esa visión,
Solo entrégala y llévala a Él. Eso es a donde Dios nos está llamando. Y si hay personas aquí que por primera vez están escuchando acerca de Jesús, que no asisten a una iglesia tal vez, o se reúnen, o no sé, quiero decirte algo. A lo mejor tú has pensado que tu vida es una casualidad, porque mucha gente llega a esa conclusión. ¿Quién sabe qué hacemos aquí los seres humanos, ¿no? Y mucha gente llega a pensar que es una casualidad, o a lo mejor piensas que tu vida no tiene propósito. Hoy quiero decirte que la buena noticia en Cristo Jesús es que tu vida tiene un propósito y tiene un sentido, y hay una razón por la que Dios te creó, y hay algo que Él está haciendo, quiere hacer en tu vida. La fragilidad que sientes te debe llevar a vivir y a conocer más de Cristo. Eso es lo que nos da esperanza y nos da seguridad. Así es que con esta reflexión, el llamado que Dios nos hace es entregarnos a reconocer en nuestra vida a ese Dios amoroso, a no temer entregarnos a Dios y entregarles nuestra voluntad. Las cosas que Él cree para nosotros son más maravillosas de lo que... Y no significa una vida no quiero decir, una vida libre de dificultades, de pruebas, de tropiezos, no. Pero lo que sea que haga Dios en tu vida y por donde te lleve, estoy seguro que Él va a tener una obra y un propósito increíble para la gloria de su nombre. Así es que bueno, iglesia, ¿qué planes tienen? ¿Qué plan para mañana? ¿Qué plan para una semana? ¿Qué plan para un año, 10 años? Pongámonos en las manos de Dios, si el Señor quiere. Oremos. Dios, te damos muchas gracias porque eres maravilloso, porque a través de tu palabra, Señor, nos puedes llenar, y con tu Espíritu Santo, Señor, aclaras nuestra mente, nos haces darnos cuenta cuando vamos por camino errado, por camino por el que no deberíamos de ir, y nos muestra, Señor, que nuestra vida es frágil, pero en tus manos, Señor, nuestra vida es completa. Y Señor, queremos entregarnos a ti completamente. Tú sabes cuántas cosas hay en nuestra mente, como mencionaba John, que nos hacen olvidarte. Cuántas cosas hay en el mundo que de pronto nos tienen un torbellino de ansiedad, de preocupación. Pero Señor, estamos aquí y en este momento queremos entregarte nuevamente nuestra vida, nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestra imaginación, nuestros talentos. Te queremos entregar todo lo que somos, Señor, para que tú los uses para la honra y gloria de tu nombre únicamente, Señor. Ayúdanos a vivir en humildad, reconociendo que tú eres el soberano. Tú eres el que está en el control de las cosas. No son los gobiernos, no somos nosotros, solo eres tú, Señor. Y Señor, en esa confianza y esa humildad que podemos tener ante ti, Señor, que podamos descansar y encontrar esa paz que solo tú das. Que podamos encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento y podamos glorificar y honrar tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este momento y por este lugar, y alabamos tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.